Echoing of Sound. Echoing of Sound. Ecos del sonido. Ecos del sonido. Echoing of Sound. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Ecos del Sonido. Y esta vez nos encontramos con un gran artista de aquí de Chicoloapan, México, el señor Javier Membrillo. Bueno, Javier, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Platícame de tus raíces. Bueno, yo soy originario de San Vicente Chicoloapan, vivo en la cabecera municipal, vivía, ahora ya actualmente vivo en las unidades habitacionales, en la unidad de Beta 2, pero prácticamente toda mi infancia y pues, mi juventud, creo que todavía soy joven, estuve ahí en cabecera municipal y actualmente todavía viven ahí mis padres y también pues, mis tíos. Mi abuelo vivió ahí, mi bisabuelo vivió en San Vicente. Hay personajes incluso de la historia de Chicoloapan, el señor Jorge Membrillo, un personaje que fue pionero en la educación en Chicoloapan. Y digo, incluso actualmente me encuentro justamente haciendo una investigación a título personal, pues de este árbol genealógico, ¿no? Claro. De hacia dónde va este apellido, pero no se puede hablar del apellido Membrillo sin pasar por Chicoloapan, ¿no? Muy bien. ¿Cómo fue tu carrera? O sea, ¿qué fue lo que te inspiró a ser lo que eres ahorita? Pues yo creo que son varias cosas, ¿no? De manera personal, a mí el haber vivido en mi casa específicamente, digo como dato, mi casa, lo que es ahora casa de mis padres, era una troje. Era un lugar como una especie de granero donde guardaban el maíz de una hacienda, se cree que es la de aquí de Costitlán. Era un lugar donde guardaban. Entonces mi casa es una casa muy grande, llena de adobe. Digo, yo crecí en esa casa y pues volteas a ver tu entorno y todas las casas son diferentes y la tuya es la única que es así. En aquel entonces había más casas de adobe, pero solamente se conservaba un cuarto, incluso ya se estaban derribando. Pero mi casa era una estructura completa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, esos registros visuales, creo yo que son de primera instancia lo que a un artista a veces le da incluso el trabajar incluso con los colores, ¿no? Te das cuenta que tienes una inclinación hacia ciertos colores y creo que de ahí proviene un poco también esa inspiración. Claro. Posteriormente, me interesa el dibujo y otras cosas que posteriormente observaba, ¿no? Yo tengo un recuerdo que me asomaba por un hoyito que teníamos ahí en la barda que daba hacia la calle y yo veía que ya había intervenciones de graffiti en las paredes, ¿no? Aún paredes apenas recién alzadas de ladrillo y ya se estaba haciendo el graffiti. En aquel entonces pues eran principios de los 2000, que fue justamente cuando llega el graffiti aquí en Chicoloapan. ¿Tú alguna vez llegaste a grafitear? Sí, justamente ahí creo que fue como le llaman los pininos. Me gusta mucho ese nombre, pero los inicios fue con esta necesidad de plasmar el nombre, ¿no? En eso radica un poco la cuestión del graffiti, en este caso ilegal, ¿no? La necesidad del decir aquí estoy, el soy tal, ¿no? Claro. Entonces es una necesidad que no solamente es propia de los grafiteros. Recordemos que en la antigüedad, pues en las cavernas, los primeros habitantes de la tierra pues tenían esa necesidad, ¿no? De hacer el arte rupestre y representarse por medio de figuras o incluso nada más de poner la mano y escupir. Es cierto. Entonces ese tipo de cosas pues digo son propias no de los grafiteros, sino más bien es propio del ser humano, ¿no? El dejar un registro de aquí estoy, el ahora y véanme soy tal, ¿no? Entonces sí, efectivamente yo tuve ese inicio como grafitero,
primero como grafitero ilegal y posteriormente como grafitero legal. ¿Cuántos años tenías cuando empezaste ahí grafiteando? Bueno, yo empecé, a lo mejor tuve la inclinación de hacer graffiti, primero como manera de diseño, de boceto. Pues yo creo que tendría unos, y me estoy basando un poco en los cuadernos que tengo de dibujo, porque a lo mejor ni siquiera ahorita me acuerdo, claro. Pero yo creo que tendría unos 7, 8 años más o menos cuando empecé a hacer mis cosas en mis libretas, y posteriormente pues le di seguimiento, ¿no? Pude hacer mi primer graffiti por ahí así de los 11 años, ya después de haber pasado los 10, a los 11 prácticamente hice mi primer graffiti, pero siempre estaba al pendiente pues de lo que sucedía en la calle, ¿no? O sea, yo veía una pinta diferente y empezaba a ubicar a los artistas locales o que incluso venían de otros lados y hacían graffiti, estaba al pendiente de esa situación, ¿no? Entonces creo yo que ahorita ya lo veo que era muy chico, ¿no? Sí. En aquel entonces pues era realmente una necesidad, o sea, algo que ya tenía que hacer. Muy bien. Después de eso del graffiti, ¿qué fue lo que te inspiró a hacer lo que eres ahora? Bueno, yo hacía graffiti legal, lo que es, para las personas que a lo mejor puedan tener curiosidad de qué es, el graffiti ilegal es lo que conocemos como el rayón en el zaguán, en la pared, sin pedir permiso, ¿no? Así nada más con un solo color, ¿no? A veces se utilizan dos, a veces ese justamente es el grado de dificultad, porque a veces cuanto más colores le pongas, más producción, más manejo o habilidad con el aerosol para rellenar algo, ahí eso, ¿no? Pero justamente es eso, o sea, sin permiso, ¿no? Hacerlo en la clandestinidad, no precisamente en la noche, pero puedes hacerlo también en cualquier hora, pero el chiste es hacerlo de manera ilegal, ¿no? Claro. Y posteriormente hacerlo de forma legal, que ya era pues pensar más tu producción, pero por ende también había que gastar más, ¿no? Yo en aquel entonces, no sé, tenía unos 13, 12 años cuando ya pensaba en una producción legal, y bueno, el ir a la Comex era, o sea, una odisea, ¿no? O sea, porque digo Comex porque ahora ya hay otros materiales, pero antes lo accesible era eso, ¿no? La pintura de ferretería, que era la Comex, era ir y decir al señor, me prende un aerosol, y el señor obviamente con desconfianza a veces te lo vendía, a veces no te lo vendía, a veces solamente te vendía un aerosol. Entonces yo empecé a hacer, recuerdo, mi guardadito, ¿no? de aerosoles bajo el colchón, y así ya cuando tenía alrededor de unos 12, 13 aerosoles, yo ya sentía que tenía un montón y ya quería salir a hacer mi producción, y así fue como salí. Y me di cuenta y me enamoré del arte público, ¿no? El arte que está en las calles, ¿no? O sea, sí me gustaba sentarme, estar totalmente concentrado en mi casa, haciendo algo que con las comodidades que te da el dibujar o el pintar dentro de un lugar. Pero también sentía la necesidad de salir y mostrar mi trabajo. Tu trabajo. Y bueno, de esa manera pues me enamoré de lo que es el arte público, el arte que está a la mano de cualquiera, guste o no guste, pero bueno. Ahí está. Es un regalo que tú le das a la gente, ¿no? O sea, es algo que tú preparas dentro de tu cuarto o de tu casa, y posteriormente vas y lo proyectas en grande, ¿no? En mis posibilidades, porque realmente pues, tenía deficiencias técnicas, como ahora también las sigo teniendo, pero en aquel entonces eran más evidentes. Entonces pues me enamoré de eso, ¿no? Posteriormente conozco los murales de Diego Rivera, que están en la capilla riveriana en Chapingo, que era como mi mural más próximo. No, me explotó el cerebro, o sea, realmente otra visión tuviste. Sí, o sea, yo dije, o sea, ¿quién es Diego Rivera? O sea, para empezar, ¿no? Entonces ya de ahí te empiezas a enamorar de ese trabajo, y que pues para quienes no conozcan el trabajo de Diego Rivera, digo, pues aquí está, no sé, a 15 minutos de Chapingo, digo, vayan a verlo porque es uno de sus mejores incluso murales, muy bien restaurados, digo, están bien conservados, y es un mural envolvente, ¿no? O sea, quien haya tenido la fortuna de entrar a ese espacio,
es una capilla y totalmente está cubierta con los murales de Diego, hablando sobre la explotación y la historia del trabajo de la tierra, ¿no? Entonces, ahí yo me di cuenta que había una manera de decir las cosas muy diferente a la que yo creía que era la forma de decirlo, ¿no? O sea, había una lectura, había una paleta de color, era un artista que dominaba la técnica del fresco y que pues era evidente que no se veía el trabajo de las tareas. Ahora lo sé que el fresco se trabaja en tareas y que no se ve la diferencia de pinceladas, aunque ese mural le costó más de un año realizarlo, ¿no? O sea, es un trabajo muy, muy, muy arduo del señor Diego Rivera, del maestro Diego Rivera, y que pues, a final de cuentas me impactó a mí y me sigue incluso todavía llamando la atención su trabajo. Me llama todavía mucho la atención. Wow, increíble.